algo que me parece muy interesante es que cuando un israelita viene contra otro israelita y le hace un daño, aprendemos de la expresión que habíamos analizado anteriormente, que no tiene la intención de matarlo en realidad. Es decir, no tiene la intención de hacerle un daño. Pero por su forma de actuar de ambos, tanto el que hace daño, que es un mensajero, del que recibe el daño, significa que ambos, por su actuar, reciben una acción correctiva del Creador, donde ambos serán castigados por su actuar. Y también, eso es lo maravilloso, purificados en su mismo castigo. Los dos, los israelitas, ambos son de la derecha y se aferran a la derecha. No tienen nada que ver, explica el Zohar, con la izquierda, puesto que si lo intentaran y se convirtieran de la izquierda, serían expulsados del mundo, o sea, se mueren. Un israelita que se convierte a la izquierda, se muere, es expulsado del mundo. Así lo dice el Zohar literalmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando mueren los de Israel, por ejemplo, en las batallas, es porque su comportamiento ha sido tan bajo que en el mundo inferior es como si el mundo inferior se comportara como si fuera el mundo superior y entonces tiene poder sobre ellos. ¿Qué estoy diciendo? Es como si un rufián, como si un ladrón, como si un pagano se comportara mejor que un israelita. Por eso es que los desecha. Porque dice, bueno, si el hombre que yo creé, si la conciencia llamada Israel está por debajo de los malvados, entonces ¿para qué lo quiero? Y ahí es donde vemos toda la mortandad asociada a las plagas y a los errores que está en Israel cuando ellos se comportaron peor que las otras naciones. Por lo tanto, ahí es cuando se le da permiso a los ignorantes y a los idólatras de tener poder sobre ellos, es decir, poder sobre los israelitas. Por lo tanto, explica el Zohar, los de Israel no son mensajeros de Dios para castigar a otros israelitas, porque no provienen del lado izquierdo. Es decir, un oficial del rey no puede matar a otro oficial del rey. Pone un ejemplo el Zohar. Entonces, ¿puede cometer un error alguien de Israel? Sí puede. Vendrá su castigo y en el mismo castigo su purificación. Incluso si un israelita intenta intervenir sobre las fuerzas del lado izquierdo para él aplicar un castigo a alguien del pueblo de Israel, recibe permiso las fuerzas del mal para castigar primero a aquel que está intentando castigar o dañar a otro de Israel. Pues nunca, jamás un israelita que representa a la derecha puede actuar sobre otro de la derecha. Es decir, Israel no representa juicio sobre el otro. Sin embargo, cuando un israelita juzga al otro, lo que va a suceder es que le va a venir un mensajero por estar juzgando a otro israelita. Y entonces, ¿qué pasa? Le echa la culpa al otro israelita y le viene más juicio. Por lo tanto, cuando se trata de un israelita que pertenece a la derecha, cállate, porque absolutamente no tienes capacidad como oficial del rey, no tienes poder ni potestad para juzgar a otro oficial del rey. El único que los puede juzgar es el rey. Punto. La razón es muy simple. La derecha es misericordia y la izquierda es juicio. No existe juicio en la misericordia. Por lo tanto, el juicio siempre vendrá de la izquierda, que son idólatras, los ignorantes, las naciones paganas. Por lo tanto, si a un israelita le surge un juicio, no es por culpa de otro israelita.
aunque haya una disputa entre ellos, sino por su actuar de cada uno en su particular, que despiertan juicios contra el cielo, y es decir, el cielo, activa la izquierda, y así personas ignorantes o naciones paganas vienen contra Israel. Entonces Israel ahí invoca a Kadosh Baruj Hu a través de su derecha y le busca y hace teshuvá y viene la corrección y a Kadosh Baruj Hu es exaltado y lo podemos comprender en los siguientes textos. Está escrito: salva con tu diestra y respóndeme, dice el Salmo 60, versículo 5. Pues cuando la diestra es exaltada, Israel se une a ella, es exaltado y coronado por ella. Entonces el lado izquierdo y todos los que provienen de él son sometidos. Como está escrito, tu diestra, Hashem, ha aplastado al enemigo. Eso está en Shemot, capítulo 15, versículo 6. Entonces, claramente explica esto todas las diferencias que hemos tenido entre israelitas, entre el pueblo judío, y que por el contrario son nuestros errores, donde nosotros hemos ido en contra del cielo en lo individual y nada tiene que ver el otro. Son nuestros errores los que tenemos que simplemente, por decirlo de alguna forma, rectificar, corregir, donde finalmente ahí es donde viene. Y mucho ojo, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros atacamos a otro israelita, dice el Zohar, primero le viene un juicio a ese que ha atacado a otro israelita. Por lo tanto, mucho cuidado, porque a Kadosh Baruj Hu nos deja muy claro en esta parte del Zohar, no le gusta que hablen mal de su pueblo, ni las naciones paganas, ni ninguno de los oficiales del rey, es decir, los propios israelitas. Entonces Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, pregunta ¿por qué la Torá menciona el octavo día en la expresión y sucedió el octavo día en Vayikra, capítulo 9, versículo 1? Pregunta, ¿por qué la escritura menciona el octavo día? Dice, finalmente ya sabemos que se trata de la unión de Biná con Malhut. ¿Hacía falta hacer mención del octavo día? Y responde, porque hace referencia al versículo, y no saldrás de la entrada de la tienda de reunión durante 7 días. ¿Por qué durante 7 días te consagrará? ¿A qué se refiere esto? Es una situación supremamente importante. Dice, uno no puede entrar al tabernáculo con imperfecciones. Uno no puede entrar con dudas a la unión de Malhut con Biná. Debe ser una vez que ha perfeccionado cada una de sus sefirot. Ese es el sacerdote. El sacerdote no podía salir de la entrada de la tienda del tabernáculo durante 7 días. Es decir, aquel que entra con deficiencias al tabernáculo no es un sacerdote. Aquel que entra trunco al Shabbat no entra bien. No se puede, dice el Zohar, hacer la unión de Ze con Zot completa. Simplemente no hay bendición. La razón es que las 7 sefirot de Zeir Anpin son como 6 hijas de Biná. ¿Qué es la octava? Biná. Por eso son 7 días que había que consagrar
el aceite santo, es decir, el Hashemen, que en realidad es la Neshama, porque 7, dice el Zohar, son de Binah a Yesod, y Malhut es el resultado de ellas. ¿Qué está diciendo? Que dependiendo de qué tan perfecto estás en tu alma, lo que vas a reflejar en el mundo físico. Si en tu alma hay juicio, en el mundo físico va a haber juicio. Si en tu alma hay dudas, vas a reflejar dudas en el mundo físico. Si en tu alma hay ira, vas a reflejar ira en el mundo físico. Por eso, cuando decimos, Dios mío, sálvame, ¿sálvame de qué? Sálvame de tener estas fisuras dentro de mí. Debería ser el pensamiento. Sálvame de un pensamiento erróneo. Sálvame de una emoción equivocada. Sálvame de una acción incorrecta. Por eso, en realidad, dice, solo hay 6 días de la semana. Pero ya sabemos que no se refiere a los días físicos. Dice, se refiere a 6 niveles, dice el Zohar. Y el 7º es el Shabbat, que en realidad no es considerado un día de la semana. Vuelvo a repetir, no se trata de recorrer 6 días de la semana, sino 6 niveles, que son Yesod, Od, Netzach, Tiferet, Geburah y Gesed. Una vez que pasas esos 6 niveles, llegas al último, que es Shabbat, que en realidad ya no es un nivel, sino ya es un estado de conciencia. En realidad, por eso es que no es considerado un día de la semana. Y aquí mi maestro explica la historia de Bathsheba, Betsabé, y el rey David, que se enamoró de Betsabé o Bathsheba. Bathsheba significa hija de 7, que es Malhut. Es decir, se enamoró el rey David, que una vez que tenía control de cada una de las sefirot, podía a través de la meditación y la sexualidad diseñar cualquier aspecto del mundo físico. No es el cuento romántico donde se enamoró de su alma hermana. Sí, claro que ocurrió esta historia en la vida real, pero en realidad la metáfora es que aquel que comprende cómo perfeccionarse en cada una de esos niveles, de esas sefirot, puede diseñar lo que quiera en el mundo físico. Pero aquel que llega incompleto al tabernáculo, aquel que llega incompleto a Shabbat, aquel que llega fisurado a la unión conyugal, no hay bendición. No ocurre nada. Hay una intencionalidad, pero no hay una manifestación. Por lo tanto, no solamente es pensar en unir Binah con Malhut, es tener la capacidad de llegar en el estado del Kohen Gadol, del sacerdote. No salgas del tabernáculo durante 7 días, hasta que no estés listo para llegar a Shabbat. Por lo mismo que acabamos de explicar, es que el primer corbán, el primer holocausto que le pide Aarón, mira qué interesante esto, era justamente un becerro de Hatat, un becerro por el pecado, porque era obvio que Aarón tenía que enfrentar el vacío que le había dejado en sí mismo el pecado del becerro de oro. Miren que vamos a entender que Aarón cometió un tremendo error. Explica el Zohar
que la diferencia es que si él hubiera recibido el oro que le proporcionaron los egipcios y les hubiera dicho, pónganlo en el suelo, nada hubiera pasado. Pero lo tomó directamente en sus manos. Y las manos son 10 sefirot con capacidad creadora. Esa presión donde Aarón se dejó influenciar y lo tomó con esa premura, con esa prisa, en lugar de dejarlo caer en el piso, para que precisamente toda esa intencionalidad, esa malicia de la energía que venía de los egipcios se descargara en Malhut. No, Aarón lo elevó. Y es que cuando nosotros elevamos algo negativo, también genera un cortocircuito de la misma magnitud. Por eso es que lo primero que tenía que hacer era rectificar, no ese error. Aarón, cuando ve incluso la muerte de sus hijos, de Nadab y Abihu, explica el Zohar, no sé si esto lo voy a explicar más adelante, pero dice que Aarón se imaginó incluso que cuando murieron sus hijos, dijo, esto fue mi castigo por el becerro de oro. Y Akadosh Baruj Hu le dice, no, ya murieron suficientes en el pueblo de Israel por esta razón. No tiene nada que ver, Aarón, tranquilo. Es decir, Aarón todavía cargaba esa gran culpa dentro de él de lo que había sucedido. No podía entrar al tabernáculo cargando una culpa. No podía entrar con esa fisura. Por eso, el primer sacrificio que le pide Aarón es el propio becerro. Le dice, es necesario que ya mates esta parte animal, este sentimiento que no te deja en paz, Aarón. Esa gran responsabilidad había que rectificarla. Por eso no podía ser un Cohen Gadol en toda la expresión sin corregirlo. La pregunta aquí es ¿cuántas veces nosotros entramos a una relación de pareja, nuestro tabernáculo, con vacíos, con dudas, con celos, con diferencias, con antecedentes de otras parejas que no hemos sabido madurar? Por eso se levantan juicios contra nosotros, puesto que estamos trabajando sobre la misma fractura que existe entre Zeirampin y Malhut. Si ese canal está roto y entramos a una relación, levantamos juicios y no bajamos bendición, hasta que el sacerdote no tenía 8 vestimentas, es decir, la unión de Biná con Malhut, no tenía el ropaje espiritual necesario para ser un Cohen Gadol. Por eso estuvo 7 días bien dentro de la tienda de reunión en un proceso de rectificación del aceite, es decir, del alma. Y hasta el 8º día pudo ofrecer el sacrificio. Hasta ese momento, dice el Zohar, se podía perfeccionar el sacrificio. Esto significa algo sumamente delicado. ¿Qué es el tabernáculo? Es el lecho conyugal, es el Shabbat. Nos indica que no podemos entrar en el Shabbat con deudas o con fracturas de nuestras sefirot. Toda la semana debemos trabajar justamente en perfeccionar cada una de ellas. Debemos entrar en total perfección hacia el Shabbat. Nuestra semana, cada uno de los niveles, ya no decimos días, debe estar perfeccionado hacia el Shabbat. No como si el Shabbat fuera un día más de la semana. Ahí está el error. El Shabbat
es el resultado del estado de conciencia de los diferentes niveles en los cuales avanzamos. Es el 8º día después del Shabbat, cuando el Cohen Gadol ya se había perfeccionado a sí mismo. Por eso, no podemos entrar a tomar decisiones en situaciones difíciles de nuestra vida. Primero, sin llegar completos a Shabbat. Y segundo, sin conectar, reconstruirnos y moldearnos completamente dentro de Shabbat. Justo como lo vamos a ver más adelante, lo primero que le pide a Aarón es un becerro para que terminara de sanar dentro de sí mismo el tema del cortocircuito del becerro de oro. ¿Por qué le pide a Aarón, además de un becerro, un carnero? Explica el Zohar que el becerro fue justamente por haber participado en el becerro de oro. Podemos imaginar la crisis que significó esto para Aarón. Miles de personas murieron a partir de ello. Imagínate ser el sumo sacerdote y que por un error tuyo mueran miles de personas. Es terrible. Esa es la carga que lleva Aarón. Pues el carnero hace referencia al carnero de la Akedá de Isaac. Dice que ese carnero de la Akedá de Isaac fue ofrecido para dulcificar el lado izquierdo y así hacer un holocausto perfecto. Explica porque Malhut nace del lado izquierdo y el propósito de ese sacrificio era elevar Malhut. Es decir, uno era para rectificar lo ocurrido con el becerro. Ojo, rectificar lo del becerro para Aarón, no para el pueblo. Y el carnero para elevar Malhut. Explicamos porque Isaac es el secreto de la izquierda. ¿Qué es Isaac? La restricción del deseo de recibir. El carnero es ese símbolo del deseo de recibir. La misma ofrenda fue solicitada para Israel, pero no la pide como una ofrenda de pecado. La pide como una ofrenda de shelamim, de paz, para explicar que el Creador ya se había reconciliado con Israel. Así pues, compartió la misma ofrenda con Aarón, pero por motivos diferentes. Una fue una participación activa y otra fue pasiva. De ahí comprendemos que cuando viene una situación que es adversa y nos lleva a cometer un cortocircuito, debemos evitarla a toda costa. Donde cuando se nos acerca una situación negativa, debemos de tratar de alejarnos de ella. No importa si nuestra situación es pasiva o activa en un grupo de personas. Si hay personas que cometen actos impuros o de idolatría, alejémonos de ella. Porque no importa que nosotros no participemos, podemos tomar una actitud pasiva y terminar con un juicio por tener una situación pasiva en medio de actos de idolatría. En realidad, el que salvó a Aarón del castigo del becerro de oro fue Moshe, que oró por él. Aprendemos que al final, después del pecado del becerro de oro, hubo una gran elevación en el pueblo de Israel. Es decir, una vez que se acabó ese tema del becerro de oro, venía la inauguración del tabernáculo. Habría una gran alegría, y no solamente en el pueblo de Israel, también en el cielo. ¿Por qué? Porque fue un mecanismo para eliminar a todos los idólatras que estaban asociados con ellos. Miren que en esta guerra que hemos pasado en Israel, hemos aprendido tanto de nosotros mismos y de la razón por la cual nosotros mismos fisuramos, fracturamos acciones contra el cielo que nos llevaron a que se levantaran juicios y adversarios en contra del pueblo de Israel. Pero ahora que el pueblo de Israel se unió, empezó a orar juntos,
empezó a combatir juntos, unirse nuevamente, todos esos adversarios han ido cayendo poco a poco. De ahí comprendemos que este asunto del becerro de oro era necesario un filtro, que a veces el Creador permite esas circunstancias para eliminar agentes que dañan a su pueblo. Fue a tal grado que el Zohar dice en el versículo 35 que los acusadores de lo alto se marcharon después de lo del becerro de oro. Ya no encontraron más de qué acusarlos. Sin embargo, lo que echó abajo todo esto fue la escena de Nadab y Abijú, los hijos de Aarón. ¿Cuál fue el problema? No estaban casados. Nadab y Abijú, ya lo sabemos, no eran dos jovencitos, muchachitos ignorantes. No, dice que estaban llenos de vino. No se refiere que estaban borrachos. No, estaban llenos de sabiduría, llenos de los secretos del cielo. Eran los dos más sabios después de Moshe y Aarón, a nivel de los de la tribu de los Cohen. Es decir, Nadab y Abijú representaban dos grandes hijos de un sacerdote. Pero al momento en que no estaban casados, vamos a profundizar en esto, no unieron todas las sefirot. Dejaron fuera a Malhut. Es que el hombre sin una mujer no tiene Malhut, no tiene el lado femenino. Dice el Zohar en Vayikra capítulo 16 versículo 3: así entrará Aarón en el santuario. Y explica el Zohar, la palabra así significa Malhut. Nadab y Abijú se apresuraron, quisieron adelantar su sacerdocio. La intención de ellos es que cuando empezaron a encender el incensario, se dieron cuenta de la maravilla que era el tabernáculo, que podían corregir todos los cortocircuitos del pueblo, que podía haber una vida sin miedo, que podían corregir todas las malas cualidades. Dijeron, es la oportunidad, de aquí somos, hagámoslo. La intención fue buena, pero inoportuna. Lo define el Zohar, fue una intención precipitada. Dañaron la alegría de todo Israel. No se casaron con una mujer. No eran dignos, por lo tanto, de entregar una ofrenda. Es decir, mucha atención, el hombre no puede acercarse al Creador, no puede hacer corbán de dicha manera. Para que el hombre sea considerado hombre, es el macho y la hembra juntos. Los mundos, dice el Zohar, en esta acción que hicieron Nadab y Abijú, los mundos no fueron bendecidos. No era el momento propicio para ofrecer el incienso. Quisieron pasar por alto el sacerdocio de Aarón, que aún vivía. Y eso pasa. Y por favor, escúchenlo muy bien, queridos alumnos. Cuando queremos acortar tiempos, tomar atajos, lo que nos indica la Torá, la Halajá, nuestro maestro. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante para todos ustedes. A veces mis alumnos me dicen, ¿qué más puedo conocer, maestro? ¿Qué libros más puedo aprender? Quiero conocer el libro de la Shar Gilgulim, el secreto de la reencarnación. Quiero conocer el Sefer Yetzirah. Quiero conocer
no sé, el Pirkei Avot, quiero estudiar Talmud, quiero empezar. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿ya haces Shabbat? ¿Ya conoces el Shulchan Aruch? ¿Ya haces Tefilá? ¿Ya conoces las letras hebreas? ¿Ya conoces los 72 nombres de Dios? ¿Ya comes kasher? ¿Ya respetas la nidá? Es decir, ¿conoces los elementos básicos? Porque a veces, aquella persona que de repente quiere volar, todavía no sabe ni siquiera gatear, ya ni siquiera caminar. Y eso fue lo que pasó con Nadab y Abihu. Querían hacer la corrección de todo el pueblo cuando todavía ni siquiera estaban casados. Y dice de una forma interesantísima que pusieron fuego extraño. ¿Cuál es ese fuego extraño? ¿Dónde más menciona la palabra extraño? Lo dice el Shema, que evitarás a toda costa en tu corazón adorar a dioses extraños. Y esto es un hidush. Fuego extraño. Es decir, agregaron algo que no era parte del tabernáculo, del rito que les habían encomendado. ¿Y saben qué es Elohim Ajerim? Dioses extraños. Cuando nosotros no entendemos que todo proviene del Creador y nosotros le añadimos el yo. De ahí vienen los celos, la envidia, la ira. Todos estos elementos es cuando yo le quiero agregar o corregir por mi cuenta, diciendo que no me basta lo que el Creador está haciendo. Si el 100% proviene del Creador, si todo lo que sucede en mi vida proviene del Creador, yo lo único que tengo derecho es a comunicarme y a interactuar con el Creador. Y que el Creador actúe en mi vida. Esto me tardó muchos años llegar a ello. Pero, desgraciadamente, de pronto, esta serpiente nos envuelve pensando que nosotros podemos actuar para cambiar nuestra pareja, para cambiar a nuestro socio, para cambiar nuestro negocio, para cambiar nuestra familia, para cambiar nuestra vida. Y nos convertimos en un Dios dentro de Dios. Elohim Ajerim. Le damos cualidades y capacidades y potestades a nuestra entidad por encima del propósito divino. Y eso fue lo que ocurrió con Nadab y Abihu. Así como ellos agregaron un fuego extraño, es decir, una espiritualidad extraña, de pronto ellos quisieron hacer la corrección que le correspondía a su papá. En ese momento estaban yendo en contra de la orden de Akadosh Baruj Hu, en contra de Moshe, donde dice, añadieron un fuego que no se les había ordenado. Y eso es, cuando nosotros tenemos un problema, te dice, recurre a Akadosh Baruj Hu. Pero nosotros le agregamos algo que no se nos ha ordenado. Y entonces creamos dioses extraños. Ponemos una fuerza que genera un cortocircuito. Y entonces se levantan juicios. Se levanta Elohim para hacer una corrección dentro del propio sistema creador. De aquí les pido, por favor, aprendamos a gatear, luego a caminar, luego a correr y luego a volar. Porque como dijo un alumno mío, muy querido, igual que todos, la mayoría de las veces no estamos
listos. Aprendamos a ir paso a paso y no a querer volar porque nos estrellamos, porque no sabemos ni correr. Y por favor, leamos esto con claridad. Dice el Zohar, con todas sus letras, la Shejinah, la presencia divina, no reposa sobre el hombre si no hay un hombre y una mujer juntos. Sin la unión de ambos, no hay bendición. Esto no lo estoy inventando ni lo dijo mi maestro. Lo dice literalmente el Zohar. Así entrará Aarón en el santuario. Es decir, que hay un hombre y una mujer. De lo contrario, así que está en la expresión, así entrará Aarón, así que es Malhut, no reposará sobre él. Por lo tanto, un sacerdote no debe entrar en el santuario hasta que se case para poder participar en la unión de la congregación de Israel. Lo vuelvo a repetir, un sacerdote no puede entrar en el santuario hasta que se case para poder participar en la unión de la congregación de Israel. Por lo tanto, no quieras volar. Señores, si tu esposa no hace Shabbat, si tu esposa no come kasher, si tu esposa no sigue mitzvot, si tu esposa no conoce los secretos del Zohar, si no hay estos elementos, literalmente no estás en la misma unión. Estás separado. Hay una entidad que funciona y una entidad que no funciona. Ahora, dice mi maestro, ¿que uno destiñe sobre el otro? Sí. Pero literalmente no hay bendición cuando no hay unión en la congregación de Israel. Repito, no lo estoy diciendo yo. Así entrará Aarón en el santuario, es decir, que hay un hombre y una mujer. De lo contrario, así que es Malhut, no reposará sobre él. Pero de igual forma, el párrafo inmediato a lo que acabo de explicar menciona el Zohar en resumen: quien se casa con una mujer debe alabar a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo que quien se casa con una mujer debe alabar a Kadosh Baruj Hu? O sea, ¿me caso con una mujer y me pongo ahí a decir cosas a Dios? No. Quiere decir que debe cumplir su mandamiento con amor. ¿Qué es con amor? La palabra ahavá vale 13, igual que la palabra ejad. Y ejad se deletrea Aleph, Het, Dalet. Es decir, Aleph, el que une el 8, que es Het, con Malhut, que es la Dalet. Por lo tanto, la palabra ahavá, igual que la palabra ejad, es la unión de Biná con Malhut. Eso es cumplir su mandamiento con amor. La unión de Biná con Malhut. ¿Cómo hacemos esto? Con el Shabbat, con las meditaciones correspondientes que ocurren con el hombre y la mujer. Entonces, esto es llamado la unión suprema. Ese que cumple su mandamiento con amor, es decir, ese que se casa con una mujer, que hace las meditaciones en Shabbat para unir Biná con Malhut, ese es protegido y bendecido por el Creador. Palabras literales del Zohar. Vuelvo a repetirlo, esto es llamado la unión suprema, ese es protegido y bendecido por el Creador. Palabras literales del Zohar. Así, dice que el pueblo de Israel se eleva como lirio entre espinas. Las espinas son las naciones paganas que le rodean, y el diccionario del Zohar se refiere que el lirio y el etrog, cuando digo el etrog, es este fruto, que es
acitrón que utilizamos en Sukkot. El lirio y el etrog, ambos se refieren a Malhut. Y el sacerdote es Gesed de Zeir Anpin. La función del sacerdote es elevar Malhut. Unir Malhut con Binah. Esos son los justos del mundo. Ojo, no es esta función la que hacemos en la fiesta de Sukkot, donde elevamos el etrog que representa Malhut. Luego utilizamos el lulav que representa Yesod y lo elevamos hacia los Aranei Kavod, que son las nubes de gloria, es decir, las meditaciones correspondientes. Tomamos el etrog, el lulav y hacemos una meditación. ¿Qué estamos haciendo? Elevando Malhut a Binah. Es un hermoso Hidush. Sin embargo, explica el Zohar que el mundo fue creado con el aspecto de Itzhak, porque el mundo fue creado con Geburah. Dice el inicio de la Torah, Bereshit bara Elohim, es decir, fue creado con Geburah. No fue creado con el aspecto de Abraham, que es el Gesed, o de Jacob, que es la misericordia. Por eso es que el mundo es sostenido con ellos dos, con Abraham y con Jacob, el Gesed y la misericordia. De otra forma sería destruido. Por lo tanto, Aarón tuvo que esperar 7 días. Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, que son 7, para poder unir a Malhut, que es puro Geburah. Tenía que purificarse de todos los pecados, de todos los cortocircuitos previos. Por eso la importancia de cómo entramos a Shabbat. Ahora comprendo algo. ¿Por qué mi maestro se transforma al entrar a Shabbat? No hablamos de negocios en Shabbat. No hablamos de cosas comunes en Shabbat. No hablamos de nuestros problemas en Shabbat. Es un gran error. Conecta con un estado de juicio. Por eso Aarón sí tenía que ofrecer el becerro por el pecado. Pero el pueblo lo ofreció como shelamim, como una ofrenda de paz. Dice, tomen una ofrenda de un becerro joven, literalmente del ganado, y no un becerro de una vaca. Así lo dice. Deducimos que se refiere a que muchas de nuestras acciones se derivan a que no son una ofrenda quemada. Es decir, son acciones derivadas de nuestra inmadurez. Así es como lo vio Moshe, ya que unos participaron en el becerro y otros oraron con el becerro y otros deseaban en el corazón participar en el becerro. Al final, todos serían castigados o requerían una rectificación por ello. Por eso fue solicitado al pueblo de Israel también. Y el cabrito también lo ofrecieron, pero lo ofrecieron porque era el primer día de Nisán y era Rosh Hodesh. Se hace una ofrenda por el Hatat, por el pecado también. Pero también fueron solicitados un toro, a decir, un shor en hebreo, un buey, que hace referencia al lado izquierdo. Y también les fue solicitado que sacrificaran un carnero, que representa el aspecto de Itzhak, es decir, que fueran perfeccionados todos ellos en cada uno de estos aspectos. El propósito de haber hecho todos estos sacrificios, es decir, de eliminar completamente toda nuestra inmadurez, toda esa parte animal, es unir la reina y el rey. Unir los seres superiores e inferiores.
Eso es la mayor alegría en la creación. ¿De qué estamos hablando? Aquel que entra a Shabbat sacrificando sus malas cualidades es la mayor alegría en la creación. Lo vuelvo a repetir, aquel que entra a Shabbat sacrificando sus malas cualidades es la mayor alegría en la creación. Ahora imagínense cuando empezamos a hablar de negocios, de nuestros problemas, empezar a hacer juicios, a criticar, a discutir en Shabbat. Lo único que estamos haciendo es un cortocircuito terrible que aparece con circunstancias adversas en nuestra vida. Entonces, otro aspecto adicional es la frase: y Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no dejen que les crezca el cabello. Esto lo dice en Vayikra capítulo 10, versículo 6. Sabemos que el cabello es símbolo de rigor, y las acciones de abajo despiertan las acciones de arriba. Luego entonces, como nos comportamos abajo, despierta los mundos de arriba. ¿Pero por qué les dijo esto? No se los dijo por el cabello. Les dijo, porque el aceite de la unción está sobre sus cabezas. Eso es lo que dice en realidad la Torá. El aceite es la Neshama, que es su conexión con Jochma. Por lo tanto le dice, no dejen crecer su cabello. Lo que está diciendo en realidad, la interpretación de este secreto es, no debe haber imperfección sobre su cabeza ni sobre su vestimenta. Es decir, no puedes llegar todavía con imperfecciones en tu cabeza. No puedes llegar con rigor en tu cabeza. Todo esto es parte de esa vestidura espiritual que portamos. Por lo tanto, no se está refiriendo a si te cortaste el pelo o no, sí es necesario, sino lo que te está diciendo es si todavía tu cabeza tiene imperfecciones. Es decir, el Gesed, que es la clemencia, baja, pero todo es coronado desde Jochma. Por lo tanto, todo aquello que viene desde el pensamiento, incluyendo tus imperfecciones, baja hasta manifestarse. A diferencia de Nadab y Abihu, Eleazar e Itamar no tuvieron ninguna mancha sobre sus cabezas y por eso pudieron ser liberados en el momento que vino juicio sobre ellos. Mi maestro cuenta la historia del rey David y de Bathsheba. Ya le hemos contado. No quiero abundar más al respecto. Quiero entrar en la parte donde el Zohar habla que Aarón, a diferencia de David y Bathsheba, Aarón se casó con Elisheba. Y pregunta el Zohar algo que me pareció muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la unión de David y Bathsheba y la unión de Aarón con Elisheba? De hecho, ¿cuál es la diferencia entre Elisheba y Bathsheba? Y responde el Zohar, ambas son Malhut. Pero Elisheba lleva el nombre Aleph Lamed, que hace referencia a la misericordia. Y Bathsheba hace referencia al juicio. Dice, Elisheba fue casada para ser elevada por la alegría y el gozo de Aarón. Es decir, aquel que eleva Malhut a través del Gesed, a través de llegar a elevar Malhut con alegría, con gozo, con el Shabbat. Y Bathsheba fue para ser digna de una familia real y fortalecerse. Es decir, una representa la forma como aprendemos a contenernos en términos del buen uso en Malhut, y el otro del que lo eleva
con alegría y con gozo en la espiritualidad. Luego explica que el sonido del shofar es agua, aire y fuego. Esto lo explica mi maestro, pero el Zohar define que agua, aire y fuego son Gesed, Tiferet y Geburá, respectivamente. Todo ello es llamado un solo sonido. Así, un solo sonido, que es el propio Tiferet. Tiferet incluye las 3 columnas, es decir, aplaca el rigor. Entonces el shofar es una herramienta que cuando es utilizada correctamente, con las kavanot, las intenciones adecuadas, actúa para evitar que venga el juicio sobre la vida de las personas. Hay una unidad de pensamiento al sonar el shofar, que es la unión de Jochma y Biná. Las kavanot que se incluyen, hay 3 sonidos básicos. Un sonido largo, tu, es Gesed. Luego un sonido cortado, tu, que es Geburá. Y luego un sonido que viene cortado progresivo, tu. 10 veces. Ese es Tiferet. Después dice, todos ellos en su conjunto forman un solo sonido. Se repiten primero para Gesed, Tiferet, Geburá, y después, como si fueran sus hijos, vuelve a repetir este tema que ya habíamos visitado, Netzach, Od y Yesod y Malhut. Todo el propósito es elevar Malhut y hacer la rectificación de los mundos. Por eso es que se hacen 3 veces estos sonidos. Primero el sonido largo, luego el sonido intermitente y luego el sonido rápido intermitente. Y luego se vuelve a rectificar el sonido largo, luego el intermitente y luego el rápido intermitente. Y al final lo que se hace es que se eleva Malhut a Keter y hace la rectificación de los mundos. Por eso esta sección es tan importante en el Zohar, porque el propósito de los holocaustos con el sacerdote era justamente la rectificación de los mundos. Y eso es lo que hace el sonido del shofar. Nos enseña también algo importante esta parashá en el versículo 60, y es que dice que Aarón elevaba a Elisheva a través de su alegría, la perfumaba. ¿Qué significa? Elevaba Malhut, la unía con Zerampín, y que cuando eso ocurre, no cabe ahí la tristeza, el castigo o la ira. No debe haber separación, tristeza o ira entre marido y mujer. Eso despierta juicios. No debe haber separación, tristeza o ira entre el hombre y su creador. Eso genera una brecha donde no hay bendición. Por eso dice que tus hermanos de la casa de Israel lamenten el incendio, pero no el sacerdote. Por lo tanto, ¿qué nos está explicando el Zohar? Que el sacerdote no puede estar lamentando ese incendio que es pura Geburá. Depende de la forma como se eleva Malhut, que es la gota de semen, si viene Geburá o viene Gesed. Eso es lo que determina el sacerdote. De aquí deriva el Zohar en una larga explicación acerca del tema del vino. Vino se dice yayin, que vale 70, igual que la palabra sod.
secreto, por lo tanto, de este tema es el vino. Resumiré porque de verdad hay una gran cantidad de versículos acerca del tema del vino y lo voy a tratar de resumir. En Vayikra, capítulo 10, versículo 8, dice: no beban vino ni ustedes ni sus hijos. Dice que Nadab y Abihu estaban bajo la influencia del vino, pero en realidad no se refiere un vino que embriagaba físicamente, sino quiere decir que eran hombres ampliamente adoctrinados en los secretos del cielo. De hecho, eran los dos más sabios, ya lo dijimos, después de Moshe y Aarón, según algunos comentaristas. Dice que al sacerdote se le exige, vean qué bonito, estar alegre, pero por el efecto del vino. ¿Cómo? ¿Quiere decir que nos tenemos que embriagar en Shabbat? Sí. Se refiere a que el sacerdote debe estar feliz de conocer los secretos del cielo. Debe estar embriagado de estos secretos, alegrarse de los descubrimientos que haya en los mismos. Ese es el vino del que está hablando. No está hablando de un vino alcohólico, no, está hablando de los secretos, que llega cargado el sacerdote a Shabbat, lleno de los secretos, a contar estos secretos en la mesa de Shabbat, que llega a platicar en la sinagoga con su familia, con sus alumnos, y le vierte todos estos secretos, alegre de compartir eso. Eso es del vino que estaban llenos Nadab y Abihu. Por el contrario, el vino tradicional en el sentido físico, explica el Zohar, alegra en un principio y entristece después. Porque al principio el vino es líquido, tiene mucha agua, igual que el Gesed. Es decir, al principio el vino parece con mucha clemencia, es su esencia, pero al final queda la pura, el residuo del vino, que solamente es el alcohol y es la parte del juicio. El secreto del vino es que mezcla el agua con el din. Mezcla la izquierda con la derecha. Mezcla, mucho ojo, pensamientos del lado izquierdo y del lado derecho. Por eso al embriagarse, todo se mezcla. Rabbi Abba dice algo interesante. Y es que aceite, vino y agua, todo proviene del mismo lugar. Repito, aceite, vino y agua, todo proviene del mismo lugar. El agua y el aceite representando el Gesed. El alma son de la derecha. Ambos conectan con Jochma. Pero el vino viene de la izquierda y luego entristece. Pero entonces, ¿por qué tomamos vino que tiene esencia del din o geburá? Porque el que toma esa fuerza, miren qué bonito, nunca calla. Habla y habla, se le suelta la lengua, pero no se refiere a hablar tonterías. No, dice, es que el que toma ese vino no calla de revelar continuamente los secretos del cielo. Ese es llamado el buen vino. Es decir, es una expresión cabalística. El buen vino quiere decir que no para de hablar los secretos del cielo. Por lo tanto, aceite, vino y agua, todo viene del mismo lugar. El aceite es el alma, el agua es la clemencia y el vino son los secretos que no paran de hablar para alimentar el alma y para llenarnos de clemencia. El aceite está del lado del pensamiento, de Jochma. Es silencioso e inaudible. En cambio, el vino es para alzar la voz. Viene de Biná, del lado izquierdo. Es la interpretación del pensamiento, para que podamos hablar y describir lo que viene de nuestro pensamiento, como en una meditación.
Por eso el sacerdote, cuando entraba al santuario, no se le permitía hablar, pues todos sus actos eran con el pensamiento y con su alma, en secreto, sin voz. Por eso se le prohíbe beber. Es una metáfora. Le dice, no beban vino, es decir, guarden el silencio cuando están dentro del tabernáculo. Concéntrate en tu pensamiento, conecta en secreto con la voz de tu alma. El vino de la Torá, es decir, sus secretos, dice, es bueno para todos. Así lo dice el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 11, que dice, tu paladar es el mejor vino, desciende dulcemente para mi amado. Es decir, que los secretos de Akadosh Baruj Hu son el mejor vino para su pueblo amado. Y dice que aquel que beba ese vino resucitará al momento de el resucitar de los muertos, refiriéndose a los justos. Es decir, que aquel que es capaz de utilizar las almas o encarnar las almas de los justos, que vendrán al momento de la revelación del Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach es el que viene a revelar todos estos secretos. ¿Pero por qué habla del vino de la Torá? Porque el vino viene del lado izquierdo para hablar, cantar, no callar, porque las palabras de la Torá deben pronunciarse en voz alta. Entonces el mejor vino no es silencioso, está hecho para que todos lo escuchemos y aprendamos de él. Por eso está hablando del vino. En esencia, todo ello nos habla que el Creador y sus secretos quieren apegarse y acercarse a la congregación de Israel. Pero, como a través de la meditación es la unión de Jochma y Binah, significa desciende dulcemente para mi amado. Es decir, como lo establece el Shir HaShirim, dice dulcemente, que en hebreo dice meisarim, pero dice que es como en el Salmo 99, versículo 4, meisarim, que es gesed, es decir, que incluye geburá, que significa equidad. Por eso, esa gran alegría existe porque la izquierda se integra a la derecha, que es gesed. ¿Por qué es esa izquierda? Porque es convertir el habla boba, el habla pagana, para solamente utilizar la boca para hablar de los secretos y así unirnos al pensamiento y al alma, Así hace referencia el Zohar a un niño que era sabio en Torá, pero no podía hacerlo, no podía expresar su sabiduría, porque vivía con un hombre ignorante. Así pues, nosotros debemos de ser un conducto para aquellos que desean adentrarse dentro del mundo de la Torá. Rabí Yehudá adoptó a ese niño espiritualmente. De la misma forma, nosotros debemos de ser ese vino para poder transmitirlo y permitir que aquellas personas que quieren adentrarse al mundo de la Torá, nosotros representemos esa voz y hablemos en voz alta los secretos de la Torá para conectarles con el Gesed, que es el agua, y con la Neshama, que es el aceite. Por eso es que todo, dice, viene de lo mismo. Luego la frase dice, Elohim creó los grandes cocodrilos y todo ser viviente que se mueve. Esto lo dice en Bereshit, capítulo 1, versículo 21. ¿A qué se refiere esto? Vuelvo a repetirlo. Elohim creó los grandes cocodrilos y todo ser viviente que se mueve.
Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 21, explica que los juicios emanan de Elohim y que el mundo fue creado con Elohim. La misericordia emana de Binah. Así pues, nosotros podemos estar bajo la influencia astral, lo que llamamos karma, o bien subir al mundo de Atzilut por encima del karma. Los grandes cocodrilos se refiere a Gesed, Geburah y Tiferet, Abraham, Isaac y Jacob. Y todo ser viviente se refiere al alma del primer hombre, su nefesh. Pero cuando dice ser viviente que se mueve, se refiere a Binah. Es decir, no era solamente un nefesh, no solamente era un alma primaria, no, era un alma que se movía, es decir, que se movía en el mundo espiritual y que como consecuencia movía el mundo físico. Es decir, es un alma que brota del Edén, se refiere a Jochma, y riega ese árbol, se refiere a Zeirampín. Es decir, a través del conocimiento de los secretos, lo que es llamado el verdadero hombre influencia los eventos de este mundo. A eso se refiere la frase, y Elohim creó los grandes cocodrilos y todo ser viviente que se mueve. Está hablando de ese hombre que conoce los grandes secretos y puede influenciar sobre este mundo, utilizando la fuerza de Gesed, Geburah, Tiferet, Abraham, Isaac y Jacob. Hay otra interpretación de este versículo que dice el Zohar. El ser viviente que se mueve se refiere al rey David, es decir, a Malhut, porque está escrito de él, no moriré, sino que viviré. En Tehilim, Salmos 118, versículo 17. Salmos 118, versículo 17. Y toda ave alada según su especie. En Bereshit, capítulo 1, versículo 21. Y dice el Zohar, estos son todos esos santos ángeles cuya función es santificar el nombre de su Maestro cada día, de todo aquello que ocurre en el mundo. Al final, todo este contexto, decodificando, se refiere a lo mismo que es el hombre, que tiene la capacidad de movilizar a través del Creador, repito, a través del Creador, las fuerzas angélicas que influencian los eventos que ocurren en este mundo a través de Malhut, que es la gota de semen. Por lo tanto, en uno habla de lo que era el verdadero Adán y el otro de lo que se enamoró el rey David, de su actividad sexual con su mujer, y que a través de esa actividad sexual podía manipular todas las fuerzas angélicas para hacer que ocurrieran eventos en este mundo. Literalmente a eso se refiere. Pero dice que la congregación de Israel, que es Malhut, o sea, la gota de semen, ha caído. Como está escrito, ha caído, no se levantará más. Lo dice en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 2. Y eso es la causa del exilio. Pero ¿cómo se sostiene? A través de fuertes troncos. ¿Cuáles son estos troncos? Gesed, Geburah y Tiferet. Los patriarcas. Es decir, a pesar de los cortocircuitos que genera el pueblo de Israel, a pesar del mal uso de la gota de semen de la sexualidad, Gesed, Geburah, Tiferet, es decir, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, llamados padres,
cuando meditamos, estos se activan. Y dice el Zohar, déjame recostarme en los manzanos. Se refiere en los aspectos que derivan de estas tres sefirot, que son Netzach, Od y Yesod. Así como tenemos Gesed, Geburah y Tiferet, Gesed en la derecha igual que Netzach, Od en la izquierda igual que Geburah, y Yesod en el centro igual que Tiferet. Unos son llamados los troncos y los otros son llamados los manzanos, para sostener Malhut. Es decir, a pesar de ello, el pueblo de Israel lo que hace es meditar para efectos de corregir todos estos cortocircuitos. Por eso, en el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, capítulo 2, versículo 5, dice la expresión estoy enferma de amor. Se refiere a que Malhut está enferma. Por eso es necesario elevarla y unirla con Zeir Anpin, a fin de unir el juicio con la misericordia para rectificar sus cortocircuitos, porque Israel está en el exilio. Por eso habla que Israel tiene el vino de abajo, que son los secretos que se revelan en Malhut. Y ese vino de abajo, es decir, lo que vamos encontrando, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la Torá oral era Malhut y la Torá escrita era Zeir Anpin? Lo que hacemos es desde Malhut, con esos secretos en la Torá oral, lo elevamos y le permitimos conectar con Binah, que es el vino de arriba, llamado el vino bien preservado. Es una expresión cabalística. Luego entonces esta acción vivifica el vino. Por eso es llamado árbol de la vida. Es un árbol tomado de un lugar llamado vida. ¿Qué es vida? Son los secretos del cielo. Luego entonces el árbol de la vida es el estudio de los secretos del cielo. Pues eso es lo que se estudia en Malhut y vivifica Binah. ¿A qué venimos a este mundo físico? A estudiar los secretos del cielo, y eso es lo que vivifica a Binah. Sin embargo, un idólatra es impuro. Viene a impurificar ese vino. Cuidado con lo que voy a mencionar porque es muy fuerte. Una disculpa a todos porque lo que voy a decir es muy fuerte. Un idólatra viene a alterar el verdadero significado que hay en la Torá. Esas aportaciones del idólatra que no conoce los secretos del cielo, trae un vino que embriaga, que no libera, por el contrario, alimenta las clipot. Por eso se prohíbe entrar a los idólatras al pueblo de Israel, pues si impurifica el vino de abajo, por igual afectará e impurificará el vino de arriba. Por ello, el que bebe de Binah se eleva en su pureza, y el que bebe de un vino impuro, la impureza reposa sobre él. Por eso es que nosotros no utilizamos una Biblia pagana, ni utilizamos interpretaciones paganas, ni utilizamos traducciones de cualquier persona, porque cuidamos mucho la pureza de nuestro vino. Cuidamos una Torá que tiene miles de años, sin una sola modificación, ni en espacio, ni en forma, ni en contexto, ni en nada. La misma Torá que escribió Moshe es la misma Torá que permanece hasta el día de hoy. Y sin embargo, hay quién sabe cuántas versiones diferentes de Biblias. Por ello, repito, el que bebe de Binah,
que es el Shabbat, que es la pureza de la Torá, bebe vino puro. Y el que vive vino impuro, es decir, que se alimenta de los días comunes, de las naciones comunes, la impureza reposa sobre él. Vamos a empezar a hablar del tema de la impureza, y repito, es fuerte, es fuerte. Por eso, todo lo que viene del cielo, viene de abajo hacia arriba, y luego como consecuencia surge un reflejo abajo. Y literalmente el Zohar dice, Israel se debe de proteger de toda impureza a toda costa, pues de mezclarse viene una afectación sobre este por tal impureza. Por lo tanto, nosotros no nos mezclamos con otros pueblos. No vamos a naciones paganas a tomar cursos de naciones paganas, a tomar alimentos de naciones paganas. Por eso el pueblo de Israel tiene alimentos que son para ellos con pureza. Vamos a hablar más de esto. Por lo tanto, se pronuncia la bendición sobre el vino de abajo para que corresponda con el vino de arriba. Por eso nosotros hacemos el kiddush abajo, para que se purifiquen los secretos arriba. Por lo tanto, puesto que el vino se preserva arriba, con la pureza que levantamos ese kiddush abajo, en Biná se preserva arriba, debe protegerse el contacto con un extraño abajo. No mezclamos extraños en nuestra mesa de Shabbat. Al preservarlo así, dice el Zohar, Israel se santifica, es decir, se separa. Quien desde el lado de la impureza lo profane abajo, se contaminará en este mundo y no tendrá parte en el mundo venidero, en el Olam Abba, que es Biná, el lugar donde reposa el vino preservado. Dice el Zohar, pero a veces la ruina viene por falta de juicio, literalmente justicia. Lo dice en Mishlei, Eclesiastés, capítulo 13, versículo 23, y dice, siendo juicio sin misericordia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también necesitamos juicio para elevar una ofrenda. Es decir, a veces la ruina viene por falta de juicio. Necesitamos geburá para elevar una ofrenda. El acercamiento proviene de nosotros. Necesitamos fuerza, carácter para elevar esa ofrenda. Nosotros somos los que provocamos ese acercamiento. Ya hemos mencionado lo que es el líbido. Dice, es como si David exigiera un regalo. Eso también es Gesed desde Malhut. Es decir, ese deseo de acercarse al Creador. Toda su vida, el rey David se esforzó por acercarse al Creador. Nosotros somos David. Somos los que debemos de esforzarnos por conocer los secretos, enamorarnos del poder que reside en nosotros para volvernos infinitos a través del Creador. Dice el Zohar, luego vino Sedequías y los separó. Y la tierra, que es Malhut, se quedó sin justicia. Zeir Anpin. La luna fue dañada, la tierra arruinada. Es decir, si no hay difusión de secretos, Yesod no tiene fuerza. No hay conocimiento de cómo ni qué meditar. La imaginación está al servicio de la lógica y la tierra Malhut queda arruinada. No hay nada. Por eso el sacerdote hacía lo contrario. Utilizaba todos sus conocimientos para elevar Malhut. El rey Shlomo clamó y dijo, quien ama el vino y el aceite no se enriquecerá. Lo dice en Mishlei, capítulo 21, versículo 17.
Repito, quien ama el vino y el aceite no se enriquecerá en este mundo, pues le aguardan otras riquezas, riquezas de las que tendrá parte. Tendrá una porción en el mundo venidero, pues ese es el lugar donde descansan el vino y el aceite, en este mundo y en el mundo venidero. Y quien ama este lugar no necesita riquezas ni las anhela. ¿Qué quiere decir? ¿Que los justos son pobres? No. Que los justos buscan con todo su corazón los secretos y la conexión con el alma. No buscan enriquecerse materialmente. Y como consecuencia de la riqueza que adquieren en el otro mundo, se refleja en su riqueza en este mundo. Dice el Zohar: dichosos los justos que se esfuerzan todo el día por alcanzar las riquezas supremas, las de arriba. Por eso dice mi maestro, la Torá rebasa todo el deseo del dinero y la riqueza, pues es una sabiduría tan vasta y tan enorme que te puede llenar más y más, cosa que el dinero no puede lograrlo. Viene aquí un hidush que quiero compartirles. Está escrito que Moshe subió por las tablas de la ley al Sinaí y que Hashem le dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra, la Torá y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Eso lo dice en Shemot capítulo 24, versículo 12. Y la Torá es la ley escrita, que es Zeir Anpin. Mientras que, fíjense, lo dice, y la Torá, te daré la Torá, es decir, te daré Zeir Anpin, la ley escrita. Mientras que, y los mandamientos, es la Torá oral, que es Malhut. Y cuando dice, puedes enseñarles, en hebreo dice, Leorotam, pero está escrito sin la letra Vav. Leorotam no tiene la letra Vav. ¿Por qué está escrito enseñarles sin la letra Vav? Aquí viene el hidush. Porque todos los secretos de la ley oral están en Binah. Y para poder revelarlos se necesita un conector que es la letra Vav. Y entonces es que la ley escrita está en Zeir Anpin. No puede ser explicada si no se tiene esa conexión que une Malhut con Binah. Moshe es esa letra Vav que representa Zeir Anpin. Sin Moisés, sin Moshe, sería imposible haber interpretado esa ley. Él es el carro, él es la Merkavá que tiene el Da'at, donde surge la Torá oral y que tiene la capacidad de interpretar la Torá oral para poder explicar la ley escrita. Y eso lo vemos porque incluso en el Zohar, Moshe Rabenu se refiere a sí mismo como el pastor fiel que da interpretación de secretos que de otra forma sería imposible poderlos comprender de la Torá escrita. Y luego dice, y Hashem habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, estos son los animales que comeréis. Vayikra capítulo 1 versículo 2. Mucha atención en esta parte, queridos alumnos, porque yo sé que muchos de mis alumnos
estudian Zohar, intentan hacer Shabbat, intentan hacer muchas cosas, pero no comen kasher. Y aquí vienen las consecuencias de que tú no puedes unir Binah con Malhut. Tú no puedes recibir bendición si tú no comes kasher. Pero es muy fuerte lo que voy a decir y la verdad, una disculpa adelantada. Y Hashem habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: estos son los animales que comeréis. Vayikra capítulo 1 versículo 2, surge una pregunta. ¿Por qué el cambio? De modo que Aarón es mencionado aquí, junto con Moisés. ¿Por qué no se lo dijo nada más a Moisés? ¿Por qué se lo dijo también a Aarón? Junto con Moisés. Porque la función del Cohen Gadol es separar lo puro de lo impuro. Y la función de Moisés es darle la interpretación al pueblo de lo que hablaba el Creador. Por lo tanto, hay un gran secreto en la interpretación que tiene comer kosher, primero para la conexión que representa hacia el mundo superior, y segundo, para separar lo puro de lo impuro, el pueblo del Creador del que no es el pueblo del Creador, el pueblo de Israel de los demás pueblos. Por lo tanto, lo que tú comes es del lado en el cual estás. Lo vamos a explicar a detalle. El templo, explica el Zohar, a ese templo hay que entrar con Gesed, con agua, y no con vino, que es juicio, din. Pues así de la misma forma como hablamos que se debe separar el vino de la impureza, que es el vino pagano, el vino común, del vino preservado, que es el vino de Binah. Por igual se separan los alimentos puros de los impuros. Los alimentos impuros hacen conexión hacia los 5 sentidos. Por eso, kasher, las 3 letras de kasher, significan kodesh, satan, ra. Es decir, lo que te separa de la conexión de los 5 sentidos, de ese deseo de los 5 sentidos. Repito, así como se separa el vino de la impureza del vino preservado, se separan los alimentos puros de los impuros, pues los alimentos puros hacen la conexión y son el alimento para el alma. Y los alimentos impuros hacen la conexión hacia los 5 sentidos. Por ello, en el Salmo 34, Tehilim, versículo 13 y 14, dice: quien cuida su boca y su lengua, protege su alma de las angustias. ¿Por qué no solamente dice de su lengua? No habla de su boca, así como los alimentos. Por igual, las palabras que pronuncia la boca. Quien desee tener una porción en la vida superior, lo dice el Zohar, la luz de Binah, que influye con el árbol de la vida que es Zeirampín, y que desee tener una porción en los días supremos, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod de Zeirampín, que influyen en el Malhut, debe aferrarse a ellos y amarlos. Debe proteger su boca y su lengua,
de todo alimento o bebida que contamine el alma y aleje al hombre de la vida de Biná, de Zeirampín, llamada lengua, y de los días de Zeirampín, de Malhut, llamados boca. ¿Qué dice? Que aquel que come alimentos impuros es como si separara la lengua de la boca. También debe guardar su lengua de palabras malas para no contaminarse con ellas, y debe apartarse de ellas para no tener parte en ellas. Por lo tanto, no se pueden permitir fisuras en la función espiritual. Nadie debe mancharse la boca ni la lengua, dice el Zohar, no son mis palabras, ya que al hacerlo se mancha la boca y la lengua supremas. Así como hay una boca y una lengua física, hay una boca y una lengua suprema. Y todo el cuerpo y el alma se contamina en el otro mundo, como ya hemos explicado, cuando no se abstienen de comer y beber cosas impuras, se aferran a otro lugar impuro y se contaminan por ello. Así pues, lo que hablamos y lo que comemos representa por igual la misma pureza que va a ser reflejada arriba y como consecuencia lo que destiñe abajo. Por lo tanto, no te sorprendas cuando vienen los mensajeros a tu vida y te suceden situaciones difíciles, cuando tu boca y tu lengua están manchadas. Esto va para mis queridos alumnos. Lo que conecta con el Creador es el alma, pues los alimentos y bebidas impuras contaminan el alma, y si el alma está en desconexión, simplemente no hay bendición, no hay protección, no hay fuerza espiritual. Literalmente dice el Zohar, cuando no se guarden de la comida y la bebida inmundas, se aferran a otro lugar inmundo y serán contaminados por él. La conexión Yesod Malhut se rompe cuando la persona se contamina con animales impuros. Si profanas tu nefesh, que es tu alma basal, que pertenece a Malhut, entonces Zot, Malhut, estará en tu contra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Malhut, el mundo físico, estará en tu contra? Dice el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que incluye todo, porque así como hay 10 sefirot de la fe de arriba, también hay 10 sefirot de hechicería impura abajo. ¿Y qué tiene que ver la comida con hechicería? Son los magos egipcios, es decir, la apreciación de la realidad a través de esta película transformada por nuestros 5 sentidos. Quien come con impureza también conecta con una visión de impureza de las cosas, como si hubiera una magia, una hechicería frente a sus ojos que le impide ver el mundo espiritual y la verdadera realidad. Repito, kosher es kovesh satán ra, lo que permite eliminar la percepción errónea de los 5 sentidos. No comes kosher, ves con impureza. Es el mundo que te engaña y te hace tomar malas decisiones. Los animales puros tienen la fuerza para permitirnos conectar con las 10 sefirot puras y los impuros con las 10 sefirot impuras. Luego viene una pregunta interesante. Por ejemplo, dice
que deberían de sacrificar y comer un macho cabrío. Y entonces viene una pregunta. Si el macho cabrío representa la fuerza del ego, y este ego es un espíritu impuro, entonces ¿cómo podemos comer un carnero o un macho cabrío si está gobernado por un espíritu impuro? Sin embargo, es un animal kosher. Oye, tú vas a comer una vaca, pero esa vaca representa un espíritu impuro. Es que aquí hay una explicación muy importante. Dice el Zohar, los espíritus impuros pasan a través de los animales y parecen dañarlos, pero tales espíritus no moran en ellos, porque cuando llegan a morar en ellos, otro espíritu del lado de la pureza pasa y los espíritus contaminados se alejan de los animales. Solo entonces se manifiestan dentro de ellos con el fin de perseguir a los hombres desde dentro de ellos, pero no se apoderan de ellos. Por lo tanto, tal animal nos está permitido como alimento. Es decir, para que tú puedas comer el carnero, primero tienes que matarlo. Y ya que lo matas, lo cocinas, lo coces, lo quemas. Es decir, toda esa impureza es eliminada. Por eso lo puedes comer. Es decir, nosotros no podemos abordar nada con ego. Primero tenemos que matar ese carnero, ese animal negativo. Hay que matarlo primero. Pero ¿qué pasa? Y viene aquí una pregunta que hace el Zohar. Si una persona muriese en estado de impureza por contaminación de animales impuros, es decir, una persona comió un animal impuro, comió pollo de Kentucky Fried Chicken, comió una hamburguesa de McDonald's, no kasher. Si por casualidad esa persona muere después de haber comido un animal impuro, se va del mundo en tal estado. Se va del mundo en impureza. Y dice literalmente el Zohar, será apresado por todos aquellos que están atrapados por el lado impuro y será contaminado por ellos. Además, es juzgado como un hombre despreciado por su maestro, despreciado en este mundo y en el mundo venidero. Aquella persona que se va de tal forma nunca más podrá ser purificada de ese acto. Dice, ni os haréis a vosotros mismos, y en hebreo utiliza la palabra benit matem, impuro con ellos. Esto está en Vayikra, capítulo 11, versículo 43. Y la palabra benit matem viene sin el alef, impuro, para mostrar que no hay remedio para su impureza y nunca podrá recuperarse de su contaminación. Por lo tanto, no vaya a ser que te toque irte de este mundo y te vayas en ese estado de impureza. Ojo con lo que dice el Zohar. Después el Zohar compara aquel que es contaminado por alimentos. Es decir, aquel que come un alimento impuro, una McDonald's, un Kentucky Fried Chicken, un pollo que no es kosher, una carne que no es kosher, un pescado no kosher, alguien que come tocineta, tocino, algo incorrecto, carne de cerdo. Bueno, pues el Zohar lo compara y dice, ese es comparado con un idólatra y es una abominación para Hashem. Lo dice en Devarim, capítulo 17, versículo 1. Y está escrito, no comerás ninguna cosa abominable. Lo dice en Devarim, capítulo 14, versículo 3. Porque dice, el que sirve a los ídolos
deja dominio de la santidad y entra en otro dominio. Del mismo modo, el que es contaminado por alimentos impuros deja este lado de la vida, se aparta del dominio de la santidad y entra en otro dominio. Por eso es considerado un idólatra. Además, está aún contaminado en este mundo y en el mundo venidero. Por lo tanto, dice, no os haréis impuros por ellos. Y la palabra venitmatem, literalmente impuro, está escrita sin la letra Aleph. ¿Qué significa esto? Que de la misma forma, así como una persona come alimentos impuros, es considerado un pagano, puesto que las naciones paganas se mezclan con lo impuro. Por lo tanto, aquel que consume el mismo alimento que una entidad, que una nación pagana, se asocia por afinidad con esa inmundicia. Por lo tanto, explica directamente Rabbi Shimon que cuando alguien se contamina con un animal impuro, es indispensable que se purifique con agua, es decir, con el mikve, pues así explicamos, el cuerpo está atrapado, Gesed, que es el alma, Gesed, que es el agua por fuera, se purifica y es como un nuevo nacimiento de la persona para que no tenga que morir para purificarse en ello. Por lo tanto, si por accidente comiste un animal impuro, un alimento impuro, algo no kasher, inmediatamente a la mikve para poder hacer la purificación. Aprendemos que cuando la Cábala dice, señorearás por encima de los peces del mar y de las aves del cielo, se refiere a que la Cábala está por encima de todo lo demás. Los peces del mar se refiere a los sadikim y las aves del cielo se refiere a los ángeles. Tiene dominio sobre toda la creación. Y explica el Zohar que los Tanaim de la Mishnah son elevados por la Torah, como los peces en el mar. Y los que habitan en la tierra entran en el mar sin saber nadar, mueren. Es decir, aquellos que intentan adentrarse en la Torah sin entender la Torah, es como si estuvieran muertos. Pero el que aprende la Cábala está por encima de todos los demás. Como está escrito, repito, domina sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Está escrito en Bereshit, capítulo 1, versículo 28, que son los estudiantes de la Mishnah. Cuando, dicen los cocodrilos que estudian la Mishnah, por supuesto es una expresión cabalística, tienen una disputa y discuten entre sí, están discutiendo la Mishnah, la Torah oral, uno se traga al otro. Dice, si es un estudiante joven y aún no ha alcanzado la posición de maestro, uno se tragó al otro. Sin embargo, enseña de todos modos y por lo tanto es castigado con la muerte. Esto es una discusión que desata el pitbull, donde cuando alguien está discutiendo con alguien más de la Torah, desata diferencias de interpretación la Torah que acaban con la muerte, es decir, con una desconexión. Sin embargo, explica, si todos los estudiantes están en la misma posición, pero tienen una diferencia de opinión, entonces se dice de ellos al final, Bahev Insufa. Y esto está en Bemidbar, capítulo 21, versículo 14.
significando que tienen amor al final. En hebreo, Ahavá Besufá. Porque el maestro de Cábala aprende de las preguntas de sus alumnos y el alumno aprende de sus maestros. Es un amor donde los alumnos de Cábala se aman, pues el único propósito entre ellos es enseñar el uno al otro para alcanzar el máximo conocimiento y acercarse al Creador. A diferencia de la discusión del pilpul en la Mishnah, para decirle yo creo que tenga razón y tú estás mal y tú no tienes razón por esto, cuyo objetivo es destruir al otro. En la Cábala, el alumno y el maestro se intercambian posición. El maestro aprende del alumno y el alumno aprende de su maestro y los dos se elevan. Y esta es la totalidad de la Parashá Shemini del Zohar Akadosh.